Método M2. Este método me lo han pedido mucho, ya que realmente es un método que yo considero que es uno de los más rápidos para resolver las aristas si es que no quieres saltar directamente a conmutadores. Sin embargo, este método tiene sus propios retos, los cuales lo puede hacer un poquito complicado al principio, pero en este tutorial nos encargaremos de que entiendas prácticamente todo el método M2 y que sepas por qué no te está saliendo cada que resuelves con M2. Así que empezaremos. Al igual que el método All Pacman, este tiene también su buffer y también su trigger, más que de alguna manera un poco distinta a las demás. El buffer para las aristas, para resolver las aristas por el método M2, va a ser la pieza de F, o sea, la que tienes enfrente, abajo, enfrente. Esta pieza de aquí. Si tú tienes el cubo, no sé, de alguna otra manera, va a ser esta pieza de aquí. Si lo tienes así, va a ser esta pieza de aquí. Para los que resuelven siempre con blanco arriba, verde enfrente, va a ser esta pieza de aquí. ¿Ok? Yo resuelvo con naranja enfrente, amarillo arriba. Entonces, por lo tanto, para mí, esta, la blanco-naranja, va a ser mi buffer. ¿Sí? Y el trigger es esta pieza de acá, la que es arriba, atrás. ¿Por qué es esa? Recuerdan que para el método All Pacman haces un algoritmo completamente para llevar del buffer a tu trigger. Bueno, pues en este caso, simplemente con hacer M2, por eso se llama el método M2, la pieza queda aquí. En eso consiste prácticamente el método M2, llevar de este lado a este lado. Ahora lo que nos tenemos que encargar es hacer setups para llevar las piezas hasta esta parte de aquí, ¿sí? Y aún así se tienen que utilizar setups especiales. No podemos utilizar, por ejemplo, para este, llevarlo directamente aquí, ¿sí? Cambiaríamos todo el sentido del cubo. Ese tipo de cosas hay que entenderlas o las vamos a explicar mejor ahorita. Antes de llegar a eso, tenemos que entender que el método M2 tiene 4 casos especiales y uno solo, que es un algoritmo también aislado. Así que en total hay que aprendernos 5 algoritmos. Las piezas especiales van a ser esta pieza de aquí, la que tienes arriba enfrente, y la que tienes atrás, abajo. Esta de aquí con esta de acá. Estas piezas tienen casos especiales, tanto para su lado de arriba o el lado de abajo, como su lado frontal y el lado de atrás. No sé si me estoy explicando, pero esta pieza tiene este color amarillo y tiene el color naranja. Entonces hay un caso para este y hay un caso para este. Y hay un caso para este de atrás y hay un caso para este de abajo. ¿Ok? Dicho esto, estos son los únicos 4 casos especiales en estas dos fichas o en estas dos piezas, que es esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? El caso aislado va a ser para la pieza de aquí atrás. Si se fijan, nosotros al hacer M2 estamos llevando la pieza hacia acá, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si queremos no llevarla aquí, sino en la parte de atrás? Entonces, para eso hay un algoritmo. Algo que se me estaba pasando y que considero una clave importante para que entiendas por qué no te sale el método M2 es que, al igual que All Pacman, si ustedes se fijan, al nosotros ejecutar el algoritmo una vez, nosotros tenemos unas piezas, esto para esquinas, tenemos piezas que se intercambian, ¿ok? Si se fijan, esta, amarillo con rojo y amarillo con verde deberían estar intercambiadas. Aquí debería de ir amarillo y rojo y aquí debería de ir amarillo y verde. Eso creo que lo dejé explicado desde el principio en el método All Pacman para esquinas. Y en el método All Pacman para aristas también sucede lo mismo. Nosotros estamos intercambiando esta arista con esta arista
al ejecutar un algoritmo o cualquier otro algoritmo y estas dos piezas o estas dos esquinas se están intercambiando entre sí. Si se fijan, esta debería de ir acá y esta esquina al igual debería de ir acá. Entonces, ¿qué pasa con el método M2? Al nosotros ejecutar el M2, nosotros estamos intercambiando los centros, ¿ok? Aquí sí es importante que entendamos que nosotros al hacer una sola vez intercambiamos los centros. Los centros cambian. Si te fijas, el rojo va de este lado, el naranja debería de ir acá, el blanco debería de ir abajo y el amarillo debería de ir arriba. Eso es cuando hacemos un algoritmo, o sea, cuando hacemos el primer M2. Cuando hacemos nosotros el segundo M2 para nuestra combinación de palabras, si recuerdan, tenemos que hacerlo por pares. Nosotros al ejecutar la primera letra nos va a quedar intercambiados los centros y al ejecutar la segunda letra nosotros ya acomodaríamos los centros. Entonces eso es muy importante que lo entiendan. Ahora sí, vamos a empezar por los algoritmos especiales que nos tenemos que aprender. Son 5. Al principio vamos a ver este de aquí y después los otros que son casos especiales y ahorita les explico por qué. Esto tiene que ver, lo que les acabo de explicar tiene que ver mucho con esto. El primer algoritmo va a ser el de acá atrás. Si se fijan, los centros aquí ya quedaron intercambiados, no nos importa, pero lo que sí importa es que nosotros mandamos de aquí el blanco-naranja, lo mandamos acá atrás. ¿Sí ven? Blanco-naranja. Hasta ahí está perfecto, hasta ahí está bien. Eso hay que entenderlo. Al principio, si nosotros volvemos a regresar o a hacer un segundo algoritmo, los centros nos van a quedar bien y también vamos a intercambiar tanto el buffer como el trigger, ¿ok? Entonces, segundo va a ser así. Ese es el algoritmo. El segundo algoritmo que nos vamos a aprender está muy sencillo y es este de aquí. Los que son para tanto la pieza de aquí arriba como la pieza de aquí abajo. Este sencillamente es así. La pieza realmente sí está en su lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros checamos los centros, nuestra intención era mandar, o el algoritmo que les digo, la intención es mandar esta pieza aquí arriba y se logró llegar aquí, ¿sí? Pero nosotros hacemos M2, o sea, al hacer M2, nosotros la vamos a tener aquí abajo, justamente en los centros que teníamos enfrente, el naranja y el amarillo. Está bien en el lugar posicionada al lugar que nosotros queríamos llegar. Ahora, el algoritmo para llegar aquí abajo es muy sencillo. Es así. Y es lo mismo. Volvimos a hacer lo mismo. Nosotros, nuestra intención era que el blanco con naranja nos quedara acá abajo. Pero recuerden que el centro de aquí debería ser el blanco y el rojo, ¿sí? Entonces, si se fijan, nos quedó en la parte de arriba. Nos está quedando acá. Entonces, el centro blanco y el centro rojo logró llegar a su objetivo, ¿sí? A raíz del algoritmo que nosotros ejecutamos. Estos algoritmos hay que aprendérselos bastante bien. Es para arriba, de aquí para acá arriba, es U2, M', U2, M'. Y el inverso es M, U2, M, U2. Sencillos. El siguiente algoritmo que hay que aprender son este de aquí. El que va aquí y el que va acá atrás. ¿Ok? Estos están un poquito más complicados, pero son necesarios de aprender. Si quieren aprender el método M2, el sacrificio es aprenderse 5 algoritmos. Simplemente 5 algoritmos. Y van a ser más rápidos al momento de ejecutar las aristas. Créanme. El algoritmo para aquí es así. Y M2. Terminamos con M2. Recuerden, esto es importante. Ahora, el algoritmo para ir acá atrás es el siguiente. Empezamos con M2. Listo. Entonces, ¿por qué les comentaba que hay 4 casos especiales? ¿Sí?
Si nosotros al ejecutar el algoritmo estamos llegando a donde queremos llegar, o sea, tal cual nosotros movemos de aquí hacia acá, ¿no? Y dijimos que los centros se cambiaban, pero sin embargo estos quedaban bien en el centro correcto, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos casos son especiales? La respuesta a esto es que nosotros memorizamos por pares, ¿ok? La memorización es por pares. Entonces, si nosotros memorizamos al principio una letra, dígase por ejemplo O, y después la siguiente letra es D, en el esquema SPEFS, esta de aquí va a ser C, para mí esta de aquí es D, ¿ok? Entonces por eso yo dije D. La segunda letra me va a decir que como yo ya ejecuté un M2 al principio para la letra O, mis centros van a estar cambiados. Entonces, si yo memorizo O, D y ejecuto O, D, que para mí en mi esquema este es O y este es D, no, si yo ejecuto primero O y luego D, en realidad lo hice mal porque yo ejecuté D, pero me salió la letra de abajo. Traten de entenderlo un poco, no es tan complicado como parece, simplemente que la segunda letra en memorización de estos 4 casos, tanto esta de aquí enfrente como esta de arriba, como esta de aquí abajo y esta de atrás, van a ser especiales cuando se trate de la segunda letra. El inverso de este, o el contrario a este, va a ser esta de aquí. Y el contrario de esta va a ser esta de acá. ¿Ok? Entonces, cuando nos toque en memorización la segunda letra, como segunda letra cualquiera de estas 4, que solamente, ojo, solamente son estas 4, no crean que el método en realidad es muy complejo porque todas las piezas van a ser así, no, solamente es cuando es la segunda letra de estas 4, vamos a memorizar el inverso de, ¿ok? Si yo memoricé, o poniendo el ejemplo de hace rato, O, D, en realidad como mi segunda letra es D, o una de las piezas especiales, va a ser en lugar de esa V, que para mí esta de aquí es V, en mi esquema, ¿ok? Entonces, en mi esquema, yo no memorizaría O, D, sino O, V, ¿sí? Vamos a poner este caso en específico para que lo entiendan mejor gráficamente. Aquí lo tenemos. Yo tengo mi buffer que debe de ir hacia acá. Y de aquí debe de ir hacia arriba. Mi memorización, como ya lo mencionaba, debería de ser O, D. Pero como este es un caso especial y estamos hablando de la segunda letra, va a ser O, V. ¿Ok? Entonces yo ejecuto OV, O y V. En lugar de ir hacia arriba, iría hacia abajo con el algoritmo que previamente ya les pasé. Y si se fijan, se resolvió acá arriba. Se logró resolver. Eso es lo que pasa porque los centros se intercambian en el primer M2 y en el segundo ya necesitas ejecutar al inverso. Pero ojo, repito, solo para esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Dicho esto, creo que ya vamos a pasar a lo más sencillo. M2, como dije, lleva de aquí hacia acá. Quitando de lado los casos especiales, ahora vamos a ver los casos que se traten de todas las aristas de R y todas las aristas de L. ¿Ok? Es más sencillo de lo que parece. Lo que tenemos que aprender nosotros es, bueno, este de aquí no tiene setup, por lo cual llevamos directamente con M2 y ya tenemos el algoritmo hecho. Para el de atrás, ya lo explicamos, este de atrás, creo que es importante decirlo, no tiene caso especial, no hay inverso de ese. Ese directamente sea la primera o la segunda letra, tú ejecutas el algoritmo tal cual. Por eso yo decía que tanto este como este solamente son los casos especiales. Hay que aprender este algoritmo para la parte de acá, para todas las aristas que tienen
la cara de R o la parte de acá, vamos a aprendernos este algoritmo. Muy sencillo. Así, así y así. Ejecutamos M2, regresamos. Ahora, ignoren los centros porque recuerdan que lo hicimos una vez. El algoritmo que acabamos de aprender es para llevar nuestro buffer a esta parte de aquí. Entonces nosotros vamos a regresarlo, es así. M2 y listo. ¿Por qué es importante saber qué es este de aquí? ¿Ok? Porque lo vamos a utilizar ese algoritmo para todas las piezas restantes. O sea, para esta y para esta. Entonces, si yo quiero llevar mi buffer a la parte de aquí, vamos a hacer esto. Y si se fijan, ya está atrás. Ejecutamos el algoritmo. Y regresamos esto. Ahora, de este lado va a ser lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Lo vamos a hacer en caso espejo. Entonces empezamos para esta pieza de aquí. Va a ser esto. M2. Y ya la tenemos acá. Lo mismo para las demás. Tenemos que llevarlas primero a la parte de acá. Y luego ejecutar el algoritmo. Y ya quedaría. Ahora, los setups para estas piezas de aquí, esta de aquí, esta de aquí, todas las que son en esta parte, o sea, en estas partes de aquí. Pero que lleven hacia esta de aquí, no del lateral, sino en esta parte de aquí. Y tanto lo mismo para este lado de acá. Vamos a hacer un intercambio, ¿sí? Este es nuestro buffer. Si nosotros necesitamos esta pieza, por ejemplo, de aquí o esta de acá, nosotros tenemos que llevar nuestro trigger a esta sección, ¿ok? A esta sección, que ya se alinea con todas las demás. Intercambiarla por la que queramos, en este caso vamos a hacerlo por esta de aquí enfrente, y la regresamos a su lugar. Hacemos M2 y regresamos el setup. Regresamos esta pieza acá, luego la bajamos y regresamos este hacia su lugar. Si se fijan, ya tenemos aquí la pieza y esto sigue intacto. Todo lo demás sigue intacto, solamente que recuerdo, los centros están intercambiados. Vamos a volver a mandar. Si se fijan, este es naranja con azul. Aquí nosotros deberíamos tener el centro naranja, por lo tanto va aquí, el azul aquí. Entonces ponemos este en la parte de acá para que esté alineado ya con los demás. Intercambiamos por esta pieza y llevamos a su lugar. Regresamos el setup y listo. Lo mismo para este caso de acá. Vamos a intentarlo ahora con este de acá, o mejor con el caso de abajo, que es exactamente lo mismo. Nosotros este ahora lo llevamos hacia este lado de acá, para que esté alineado con todas estas. Nosotros intercambiamos con este y la llevamos al trigger. Hacemos M2, regresamos el setup y ya quedaría la pieza de este lado. Hasta ahí, sencillo. Ahora, ¿qué pasa con estas dos piezas de aquí? Estas dos piezas de aquí no pueden ser intercambiadas simplemente moviendo aquí. Porque como hacemos M2, nosotros también estaríamos cambiando esta de aquí. Y nos va a quedar un relajo porque ya no se va a deshacer todo. ¿Ok? Entonces, para estas dos de aquí, lo único que tenemos que hacer es llevarlas hacia aquí enfrente. Y ahora intercambiar tal cual como lo estaba explicando hace rato. Llevar esta aquí, cambiar por esta y hacer M2. Regresar el setup y después de tenerla aquí, la subimos de nuevo. Ahora ya está acá. El algoritmo se vería más o menos así. Lo mismo de este lado. Esta primero tiene que ir hacia abajo. Luego alinear el trigger con todas las demás. Cambiarlo por esta. Llevarla de regreso a su sitio. M2 y ya.
El algoritmo se vería así. Voy a tratar de dejar en la descripción todos mis setups para estas piezas. Si se fijan, es muy sencillo. Todas las que conlleven esta parte de aquí. El algoritmo para esta de aquí y esta de acá son muy sencillos. Entonces lo único que tiene raro pues es que te aparezca en la segunda letra de la memorización. Este de aquí con este de aquí son algoritmos un poco complejos y este de aquí también un poco, pero pues en realidad vale mucho la pena. Este es un método que vale bastante la pena para aprender, para bajar tus tiempos en aristas, por lo cual creo que aprender 5 algoritmos no es demasiado. No tienes que aprenderte otro algoritmo porque solamente tienes que hacer M2 y prácticamente con un movimiento estás intercambiando arista por arista y vas a hacer, créeme que vas a ser más rápido al momento de ejecutar tus aristas en el método a ciegas. Déjenme cualquier duda en los comentarios. Si algo no quedó claro, háganmelo saber. Yo estaré tratando de responder o estaremos tratando de hacer otro video para aclarar ese tipo de dudas. Hasta aquí, gracias totales por ver y los veo en otro video después.